y un gusto hacer ¿cómo se llama? Esta charla con mi amigo Pablo, compañero mío de la universidad desde primer año. Así que vamos con la agenda, Pablo, ¿te parece? Vamos con la agenda. Me sumo a las palabras de Rafa. Gracias al Centro de Alumnos por organizar. Creo que estos esfuerzos marcan la diferencia en pandemia, marcan la diferencia para los estudiantes, muy bien a los alumnos que están participando también y que estén interesados en la industria. Ahí al final les puedo dejar mi mail, o Rafa también, no sé, para que nos pregunten si tienen más dudas más adelante. Bueno, vamos con la agenda. Hoy día vamos a ver 4 cosas muy puntuales. Vamos a partir por la menos interesante, pero no menos importante. ¿Quiénes somos nosotros? Vamos a seguir por discutir sobre qué es la industria de consultoría, cuál es el impacto de la industria de consultoría. Después vamos a ir a entender el vínculo de la ingeniería comercial de la Adolfo Ibáñez con la industria. Cuáles son las skills necesarias, las habilidades blandas y duras que se necesitan. Y después, como dice el nombre de este ciclo de charlas, conoce a tu carrera, cómo conocer a tu carrera. Hola Bastián, ahí vemos que puso la cámara, así que aprovechamos a saludar. Bien, vamos Rafa, y los dejo con el Rafa para que parta presentándose. Bueno, partimos un poco, ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos hablando de consultoría, Pablo y yo? Me presento, bueno, mi nombre es Rafael Gallo, soy ingeniero comercial de nuestra escuela ahí de Viña del Mar, hice el magíster en finanzas el año 2015, y les cuento un poco qué es lo que he hecho estos últimos años, ¿cierto? En la parte profesional, salí de la universidad y entré a trabajar al Banco de Chile, hice un trainee corporativo porque sabía que me gustaban las finanzas, pero no sabía para dónde iba un poco la micro, ¿cierto? Entonces, este trainee me permitió pasar por áreas financieras, por el área comercial, por el área de inversiones, por mesa de dinero, finanzas corporativas. Después de eso, hice un pequeño viaje, estuve un año afuera y después volví y entré a trabajar a finanzas corporativas, a una consultora financiera llamada Ernst & Young, y ahí estuve especialmente enfocado en procesos de venta y compra de compañías, valorizaciones y, ¿cómo se llama? Y modelamiento financiero para distintas industrias. Y actualmente me encuentro trabajando en Corner Shop. No sé si todos conocen la aplicación. Hacemos delivery de supermercado en 60 minutos. Aprovecho para pasar la publicidad. Y ahí vemos, ¿cómo se llama? Veo procesos estratégicos para crecimientos tanto en rentabilidad como en crecimiento en órdenes, trabajando los equipos para Perú y Costa Rica. Así que eso, un gusto estar con ustedes. Y ahora, Pablo, cuéntanos qué es tú que has hecho los últimos años. Gracias, Rafa. Bueno, después de esa presentación, creo que me dejaron la vara un poquitito alta, ¿no? Así que bueno, lo que les voy a contar es un poco más triste, no es tan espectacular como Rafa, porque Rafa, bueno, tiene otro nivel de currículum, pero les cuento un poco quién soy yo. Nos conocimos en primero de la U con Rafa, en la famosa sección 4, lo tengo acá al lado, lo voy a apuntar para que lo vean. Nos conocimos en la sección 4, estábamos sentados al lado, me acuerdo, en una clase de álgebra, una clase muy entretenida. En recreo, por lo menos. En recreo, también, en el antiguo sede de recreo. Bueno, y ahí estudié 5 años en Viña, ¿cierto? Y hice el máster en gestión estratégica, que no es el máster que uno tiende a hacer cuando uno quiere entrar a una empresa de consultoría estratégica, como es Matrix Consulting, la empresa en la que estoy hoy día. Pero la tomé porque estaba haciendo una pasantía en Procter & Gamble, y no sé si hay alguien de los que está acá que quiere trabajar en algún área comercial. Ahí pueden levantar la mano virtual si es así, si no, no la levanten, pero es un muy buen lugar Procter & Gamble para hacer una pasantía. Yo hice una pasantía y fue increíble, y tomé el máster de gestión estratégica porque era el máster que me calzaba mejor los horarios para poder trabajar y estudiar. Bueno, después de eso me fui a viajar, parecido a lo que hizo el Rafa, y después a la vuelta fui subgerente de marketing de una inmobiliaria acá en Viña, y después de eso me fui al mundo de consultoría, a una empresa que se llama Matrix Consulting, no sé si la conocen, es una empresa bien conocida, creo que es la consultora más grande estratégica de Chile, es chilena, y hoy día me acaban de ascender, así que ya no soy consultor, ahora soy consultor senior, pero estoy muy contento. Así que eso es un poco quién soy yo. Así que ahora pasamos a discutir un poquitito sobre la industria de consultoría. Lo dejo con el Rafa para que les cuente. Buenísimo, gracias Pablo. Bueno, ya saben un poco más de nosotros, entonces ahora entremos a por qué vinieron a esta charla, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de consultoría,
en general, no sé si vieron toda la película de El Lobo de Wall Street, cuando uno de los protagonistas dice, no, es que esto es fugaz y esto es humo. Al fin y al cabo uno dice, ¿qué es consultoría? Y uno se imagina varias cosas, ¿cierto? Entonces, lo primero es que tenemos que aterrizar que hay distintos tipos de consultoría, ¿cierto? Tenemos consultoría o asesoría financiera, consultoría estratégica y operacional, que es la especialidad de Pablo. Tenemos también consultoría de marketing, consultoría de innovación. Por ende, hay distintos tipos de consultoría y lo importante es empezar a través de esta charla a aterrizar un poco qué es lo que se refiere a esto, ¿cierto? Entonces, quería aterrizar este tema partiendo de los más básicos, de una simple definición que podemos encontrar en Internet, ¿cierto? Y entender hacia dónde va el tema de la consultoría. Lo primero es entender que grupos de consultores, al fin y al cabo, son equipos de trabajo expertos en algún campo en específico. ¿Y para qué se les requiere? Por ejemplo, en el área financiera, que es donde tengo expertise, es al fin y al cabo una empresa que no sabe, por ejemplo, cómo realizar cierta tarea, y nosotros como consultores financieros hemos visto distintas industrias, distintos casos, y ahí gracias a personas que llevan más de 20 años en la industria tenemos la capacidad de generar soluciones innovadoras para nuestros clientes a través de estos mismos equipos de trabajo. Eso ¿cierto? Como para partir como definición. Y lo más importante ahora es en qué nos vamos a centrar, en qué vamos a definir consultoría en esta charla. Y acá les pasamos los primeros 3 tipos que vamos a presentar. Primero, el área de asesoría financiera, en donde, como les comentaba, donde trabajé los últimos 3 años. Y existen 3 principales servicios, esto como disclaimer un poco más simplificado de lo que es, pero existen 3 principales servicios en asesoría financiera. Primero está el área de M&A o Merger and Acquisition, compra y venta de empresas, un área súper entretenida, súper dinámica, que les voy a ir contando más adelante de cómo es uno de estos procesos. Lo segundo es el servicio de levantamiento de capital, muy relacionado a la industria de startup. No sé si les suena el tema de startup, está súper en boga, ¿cierto? En todas partes. Y el levantamiento de capital, al fin y al cabo, para poder sobrevivir, y como nació también Connector, que solamente fue creada hace 5 años, es el levantamiento de capital para seguir creciendo, para poder escalar, para poder estar en distintos países, que es una de las metas principales de cualquier startup. Y por último, tenemos el servicio de valorizaciones financieras. No es solamente salir a vender o comprar una empresa, pero teníamos clientes que al fin y al cabo decían, oye, llevo 30 años en mi empresa, sé perfectamente cómo funciona, pero me tocaron la puerta, me quieren comprar y no tengo idea cuánto valgo. Entonces, al fin y al cabo, viene a través de un servicio de asesoría financiera, de crear un modelo financiero, entender el servicio que presta nuestro cliente y poder valorizarlo correctamente a través de las mismas herramientas que ustedes están viendo desde primero hasta 5º año de la universidad, contabilidad, finanzas, con Nicolás Martínez, Andrés Cabrera, o los que tomen con el magíster de finanzas, les va a entregar las herramientas para poder partir en esta industria financiera. Y ahora, bueno, Pablo, cuéntanos un poco como de los principales servicios de la estrategia y operacional relacionada a la consultoría. Vamos, ahí ahora voy a eso. ¿Quiénes de ustedes han tenido ramos de estrategia acá? ¿Me pueden levantar la manito los que hayan tenido ramos de estrategia? Además de nosotros dos, ¿no? Santiago, Bastián, Abril, Florencia, ninguno. Bueno, antes de entrar a esto, y ahora les voy a hacer una pregunta y les voy a picar en el micrófono enseguida, pero en consultoría estratégica vemos muchas cosas, pero principalmente vemos la estrategia y la operación, ¿vale? En la estrategia, nuestros proyectos principales son de planificación estratégica. ¿A quién se le ocurre qué es la planificación estratégica? Y acá les pido, porfa, abran el micrófono nomás, o si no, voy a tener que apuntarlos con el dedo, y participen. ¿Qué es una planificación estratégica? Abril, te apunto. O sea, me suena como cómo organizar una empresa para que funcione de forma más eficiente o algo así. Buenísimo, eso es una definición muy cercana a lo que hacemos en realidad. Florencia, vi que te levantaste el micrófono también. Sí, la planificación de un modelo de negocio, de algún proyecto en específico también. Bien, hablaron de modelo de negocio, April habló de eficiencia, la eficiencia va un poquito más relacionada a la operación,
Ahí Mauricio está levantando la mano. Mauricio, por favor, adelante, Mauricio. Como forma de realizar o de estimular fuentes que generen una ventaja competitiva, ¿o no? Buenísimo. El concepto de ventaja competitiva entra muy bien acá. Creo que los tres dijeron cosas muy certeras y lo más importante es que estas planificaciones son de largo plazo. O sea, muchas veces una empresa llega, y después les voy a poner los ejemplos, no quiero entrar en mucho detalle, pero llega y nos pregunta, tengo X cantidad de plata, no sé qué hacer, pero en 10 años quiero ser la empresa con mayor rentabilidad o quiero ser la empresa más conocida en el mercado, ¿qué hago? Planificación estratégica. Enfocamos y le armamos una planificación de acá a 5 años, de acá a 10 años, de acá a 20 años. Eso pasa mucho en estrategia. Lo segundo son estrategias corporativas y locales, que no sé si conocen alguna empresa que sea multinacional. ¿Qué me puede decir una empresa multinacional? Coca-Cola, por ejemplo, ¿sí? ¿Florencia? Dije Nestlé. Nestlé, perfecto. Hay ¿Conocer una múltiples. multinacional? Sí, está perfecto. Nestlé, que creo que es suiza, ¿no? Tiene sus operaciones en Suiza. ¿Cómo baja la estrategia corporativa mundial a un país como Chile, que tiene 10 millones de habitantes y es un país chiquitito? Entonces, nosotros los ayudamos a dar esa baja. Y la parte operativa, no voy a entrar en más detalle, pero voy a tomar el punto de April, que es efectivamente eficiencia operacional. Todos tuvimos contabilidad, y están los ingresos, cómo los aumentamos, ¿sí? Cómo metemos más plata a la compañía y tenemos los costos, que eso no hay que aumentarlo, no, hay que bajarlo para tener más eficiencia y tener más utilidad. Así que ahora le doy el pase a Rafa, que les va a contar más en detalle lo que él ha hecho en el mundo financiero, de consultoría financiera. Buenísimo, gracias Pablo. Entonces, me preguntaba cuando estábamos armando la presentación qué es lo más entretenido en términos de asesoría financiera, y la compra y venta de empresas es algo que, además de ser entretenido, es algo que se cruza en el día a día, aparece en los diarios, aparece en las noticias, y acá traje 3 grandes ejemplos de grandes transacciones que han pasado el último año, ¿verdad? Y que son empresas que vemos en el día a día. Por ejemplo, Chinquinta el año pasado, esta foto está ahí ¿cómo se llama? Camino a Curauma, a media hora de la escuela será, y fue vendido en 2.200 millones de dólares a un conglomerado chino. Entonces, uno se pregunta, ok, 2.200 millones de dólares, una gran suma, ¿cómo es el proceso? ¿Cierto? Es una de las primeras preguntas que uno dice, ¿cuánto trabajo hay detrás? También, por ejemplo, tenemos el caso de Forestal Arauco, que esto fue hace muy poco, de hecho fue en este mismo mes, que fue comprada por ¿cómo se llama? Fue comprada por BTG Pactual, que es un banco de inversión brasilero, por aproximadamente 400 millones de dólares. Y por último, la transacción más reciente, que fue el viernes pasado, la venta de Gasmar, comprado por un fondo de inversión americano por también aproximadamente 400 millones de dólares. Entonces, cuando yo estaba en finanzas y estaba aprendiendo un poco cuál era el mundo financiero, era también entretenido entender cómo se formaban estos procesos, cómo se estructuraban. Una palabra que vamos a escuchar mucho en esta presentación, estructurar procesos para que distintos actores puedan verse involucrados y puedan funcionar de la mejor manera posible. Entonces, lo que les quise aterrizar un poco en esta presentación es cómo se ve un proceso de M&A desde atrás, ¿cierto? Tras bambalinas, como le llaman en cierta forma. Entonces, lo primero que aprendí dentro de mi experiencia es que hay mucha gente involucrada, muchos equipos de trabajo, están los asesores financieros que éramos nosotros, están los distintos especialistas de industria, porque como ustedes pueden ver, tenemos transacciones, si pasamos a la slide anterior, en el mercado energético, tenemos transacciones en el mercado forestal, o también el año pasado mucha transacción en el mercado salmonero también, ¿cierto? Entonces son industrias muy distintas en donde se necesita la especialidad de ciertas personas que entienden perfectamente la industria en que se está valorizando, que se está vendiendo. Están los consultores operacionales estratégicos, que ahí Pablito les va a comentar más en detalle. Y por último, la gran ayuda de los abogados, tanto tributarios como legales, que se ven involucrados en una transacción de estos tamaños. Entonces, dentro de estos procesos existen 3 grandes etapas
que están involucrados en un proceso de M&A. Primero está la etapa de preparación, la segunda etapa es la ejecución de la transacción misma y por ende, para finalizar, el cierre de la transacción. Entonces, lo primero que les quería comentar es la preparación de una transacción de 2.000 millones de dólares. Entonces, acá lo primero, y lo que sucede, esto como disclaimer, esto es un poco simplificado, ¿cierto? Pero para que vayamos entendiendo y lo vayamos aterrizando, es juntarnos con el cliente. O sea, dentro de los procesos de M&A que estuve involucrado, es esencial entender lo que quiere el cliente, es esencial también entender la información financiera disponible que tiene el cliente. No todas las empresas, como uno se podría imaginar, tienen la información súper ordenada, tiene la información disponible para un potencial comprador. Entonces es súper importante que nosotros como asesores financieros entendamos primero la contabilidad. Por eso es tan importante la base que crea nuestra universidad a través de los ramos de contabilidad, para después, desde esa base, entender el tema financiero de las compañías. Lo segundo es entender la estructura societaria, simplemente por temas tributarios. En cualquier venta es entender cuánto impuesto se va a pagar, y por eso ahí entran los abogados tributarios, unos partners después de trabajar tanto tiempo con ellos. Y tercero, el valor preliminar a salir a mercado, ¿cierto? Cuando la gente me preguntaba, oye, pero ¿qué es lo más entretenido de estar en estos procesos? Definitivamente es salir a mercado, es salir a buscar a los inversionistas, a salir a vender la compañía, ¿cierto? Y muy relacionado a eso es entender cuál es el perfil de inversionistas que queremos para nuestros clientes. Porque en general es importante mencionar que no solamente se vende siempre el 100% de una compañía, y esto es un punto súper importante, sino que de repente se puede vender el 50% de una compañía y el inversionista que entra como socio de nuestro cliente. Entonces, además de la oferta financiera que tiene que tener el potencial inversionista, tiene que tener un fit estratégico, y ahí nuestros amigos consultores estratégicos entran de manera perfecta para entender cuál es el fit que queremos para nuestro cliente. Y como segunda fase entramos a la ejecución de la transacción misma, en donde salimos a mercado, salimos a buscar los inversionistas que ya definimos con nuestro cliente. Se le hace firmar un contrato en términos de que se llama NDA, que al fin y al cabo es un contrato de confidencialidad, porque al fin y al cabo lo que se le entrega a los inversionistas, a los potenciales inversionistas, es información sensible a la empresa. Le estamos entregando información financiera, información de mercado de ellos mismos, cuánto es la participación de mercado, cuáles son sus principales proveedores, y eso es información sensible que al fin y al cabo no puede ser divulgada por los potenciales inversionistas, ¿cierto? Luego el segundo cuadrito que pueden ver acá es la recepción de ofertas no vinculantes. Al fin y al cabo lo que sucede es que vienen los inversionistas y dicen, ok, con la información que me has mostrado, yo creo que tu compañía vale tanto y estoy dispuesto a poder comprometerme con este monto. Entonces, luego de eso viene una negociación de contrato vinculante, y acá abro el micrófono para, ¿qué creen? ¿Cuál es la diferencia entre un contrato no vinculante y un contrato vinculante en un proceso de M&A? Levantando la mano. Una pregunta difícil, hasta a mí me costaría, tengo que decirlo. ¿Puedes repetir la pregunta? Javier, vamos. No, es que si la puedes repetir. Perfecto, mira. ¿Cuál es la diferencia entre viene un inversionista y te da una oferta no vinculante y una oferta no vinculante, Javier? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es la diferencia entre un contrato vinculante y uno no vinculante? Esa es la pregunta. M&A, recordemos que M&A, para los que Rafa... ahí, Daniela Moncada, perdón. Vamos. Sí, o sea, estoy como muy especulando, pero Dale. creo que he escuchado que a veces en algunas partes cuando tú pones una oferta en una casa, Ya. como que hay condiciones que si tú pones la oferta no te puedes retractar, como que estás diciendo que aceptas ese precio. Entonces Buenísimo. quizá como una oferta vinculante es esa, y una no vinculante es que como que solo estás como, no sé, jugando. Buenísima definición. Javier, cuéntanos qué estás pensando tú. No, o sea, yo lo tiraba más por el tema de
como en la negociación, si uno entraba a la parte operativa del negocio, se quedaba como más en la mesa directiva o esos temas. Mira, ahí del parte operacional vamos a avanzar más por el lado de Pablo, pero ahí lo que decía Daniela está perfecto. Efectivamente eso, cuando como asesores financieros recibíamos ofertas no vinculantes, es que el potencial inversionista todavía, como decía Daniela, está jugando, ¿cierto? Está tanteando terreno y eso al fin y al cabo nos da más o menos cuál es el interés de mercado de la empresa de nuestro cliente. Y cuando negociamos a un contrato vinculante decíamos, ok, de los 10 inversionistas que están más o menos interesados en la compañía que salimos a vender, estos 2 o 3 queremos que sigan con nosotros en el proceso, queremos que se comprometan y si es que bajan la oferta que acaban de decir, hay una multa. Y por eso se le llama no vinculante. ¿Ok? Eso es el primer paso. Cuando ya definimos los 2 o 3 inversionistas que queremos que sigan con nuestro proceso, viene un proceso muy desgastante, muy cansador que se llama el proceso de due diligence. Que al fin y al cabo, ¿qué tiene que ver esto? Hace sentido con, viene el inversionista y dice, ok, yo ya vi todo el documento que me mandaste relacionado a información financiera, de mercado, pero ahora quiero saber si efectivamente es eso en la realidad, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que abrir los libros de la compañía y mostrar los números financieros luego de tener un contrato vinculante. Por eso es tan importante ese paso, ¿cierto? Luego del due diligence, ahí nos ha sucedido varias veces que puede que otro inversionista se bajen, paguen la multa o los 3 sigan adelante y viene la etapa final, que es el cierre como lo tenemos en la última etapa, en donde viene la negociación final del SPA. El SPA es el contrato de compra y venta, al fin y al cabo el último contrato que determina todas las variables relacionadas a la venta de una compañía y finalmente viene el cierre de una transacción. Entonces, esto muy como un overview bien general es lo que es un proceso de M&A y cuando ustedes ven en los diarios este tipo de transacciones, hay transacciones que duran 6, un año y medio, en donde efectivamente hay todo un equipo que empieza a coordinar los distintos stakeholders que están involucrados en este tipo de transacciones. ¿Ok? Entonces, ahora para seguir con el tema de consultoría, invito a Pablo para que nos deleite con el tema estratégico y operacional. Dale, Pablo. Antes de, si quieres, pasa nomás, pero antes de ir a lo estratégico y operacional, Rafa, tengo una pregunta. Porque al parecer, Dale. todo este proceso que el Rafa hace, ¿cierto? O hizo cuando hacía consultoría financiera, si bien es bien financiero, estamos hablando de comprar una empresa que después sale en los diarios, empresas por 2.500 millones de dólares, o sea, pon eso en pesos chilenos o en pesos bolivianos, es una cantidad de plata tremenda. Vemos que al final hay una venta, ¿no? Y una venta es comercial también, ¿o no? ¿O estoy equivocado yo? Y No, eso eso es un muy buen punto, lo que dice Pablo, porque al fin y al cabo uno parte con un tema más técnico, ¿cierto? Uno dice, finanza, puro número, voy a tener que hacer solamente modelos financieros, estar metido en el Excel. Eso es una parte, ¿cierto? Pero una parte, y te diría, el 20% son modelos financieros, el 20% es entender los números de una empresa, pero el 80% es guiar la transacción, conectar con tu cliente y conectar también con los potenciales inversionistas, porque es fundamental entender qué el inversionista está buscando, dónde está el valor agregado y poder mostrárselo en un documento y poder transmitir ese mensaje. Y yo creo que por el área comercial, te doy al tiro la palabra, April, creo que en el área operativa y estratégica, Pablo, te debe pasar seguramente algo parecido. Es ¿cierto? más o menos parecido, y ahí lo vamos a ver a detalle ahora cuando vayamos a eso. April, querías preguntar, dale nomás. ¿Por qué los términos del acuerdo no se ven antes del contrato vinculante? Y va después. Perfecto. Porque dentro de la oferta, entre el paso de la oferta no vinculante y la oferta vinculante, al fin y al cabo, tú lo primero que uno tiene que imaginarse, y esto uno lo ve en 4 cuadraditos, pero hay mucho trabajo detrás, es uno cuando va avanzando en un proceso de M&A, tiene que entender que hay muchos intereses involucrados, ¿cierto? Está los del cliente, está también los de los asesores financieros, está también los de los inversionistas. Entonces,
nosotros cuando trabajamos el tema de los procesos de M&A, uno tiene que ir tratando de abarcar lo más posible y a medida que va avanzando la transacción, uno tiene que ir puliendo los contratos. Entonces, en general, las ofertas no vinculantes son bien generales, son contratos bien estándar, simplemente para demostrar y de hecho se les llama como cartas de interés, ¿cierto? Y la oferta no vinculante es decir, ok, me comprometo con un monto, pero todavía no con todo la especificidad que tiene que tener un contrato. ¿Y por qué aparece eso luego del due diligence? Es porque luego del due diligence el inversionista ya sabe efectivamente toda la información financiera, sabe la información legal y tiene una concepción más completa de la compañía que quiere comprar. Entonces, el inversionista está mucho más alineado con lo que quiere también, ¿cierto? Entonces, por eso hay un proceso que uno dice, oye, pero hagamos un contrato de una sola vez y nos despreocupamos. Y ahí es muy atingente el comentario, Pablo, de que hay que tener tacto, ¿cierto? El tacto es fundamental en este tipo de transacciones, porque uno tiene un tiempo distinto, el cliente tiene un tiempo distinto y el inversionista, que es la persona más importante, también tiene un tiempo distinto, entonces hay que ir congeniando todos estos aspectos, April. Es principalmente por eso. Ok, gracias. Bien. Dale, Pablo, vamos con lo tuyo. Bien, vamos con la parte de estrategia. Bien, yo acá les traigo un caso, ¿vale? Esperen un poco que cambié la vista y yo no ocupo tanto Zoom, porque ocupo otra plataforma que se llama Teams, que es de Microsoft. Ahí estoy. Ya, bien. Entonces, bien. Entonces, estrategia. Yo acá les traigo un caso, ¿vale? Que es un caso que me pasó a mí. Esto no es inventado, esto es real. Ya el Rafa mostró todo lo financiero, ahora voy con lo estratégico y operacional y vamos a partir por un caso estratégico. Una empresa frutícola vino de Matrix Consulting, que es la empresa donde trabajo yo, una empresa multinacional frutícola bastante grande, y nos dijo que quería ser la exportadora más importante de la región, es decir, la número 1 en participación de mercado de toda Latinoamérica. Eso significaba que era la empresa que exportara más fruta de toda Latinoamérica. Y llegó con 20 millones de dólares, que son alrededor, si mi cálculo no me falla, más o menos 16.000 millones de pesos. Eso tenían para invertir. Y nos pregunta, ¿qué harían ustedes? Y les pregunto yo a ustedes, ¿qué harían ustedes? Y acá, por favor, micrófono abierto y siéntanse libres de opinar. ¿Qué harían ustedes si una empresa les dice, quiero ser la número 1 en participación de mercado y tengo 20 palitos verdes para invertir? Ya pues, no sean tímidos. Esto es como el Catán, compadre. O saca una carta de desarrollo o construye una ciudad o un poblado. Todos juegan Catán, ¿o no? Pero igual, o sea, tendríamos que buscar un poco más de información, así un tipo de estudio de mercado para ver cuánta participación ya tiene. Excelente. Estudio de mercado. Si tuviera una pizarrita, lo anotamos. Pero recuerda, estudio de mercado. Muy bien, Javier. ¿Alguien más? Estudiar la Em, competencia. ¿Quién fue? ¿Daniela? Sí, Daniela. estudiar la competencia. Estudio de la competencia. Buenísimo. ¿Qué más hacemos? Alianzas. Puede ser una alianza excelente, sobre todo en el mundo de la fruta, que el productor y el exportador es diferente. O sea, el tipo que saca la manzana del árbol y el tipo que la manda para afuera no siempre es el mismo. Por tanto, hay que hacer una alianza. ¿Qué otra cosa más? Una más y vamos. ¿Podría tratar una adquisición? Podríamos contratar a don Rafael Gallo y su empresa para... Esa es la mejor alternativa para los asesores financieros, de todas maneras. Porque ahí es donde cortan más. Pero sí, efectivamente puede ser una muy buena alternativa salir a comprar una empresa chica, por ejemplo, hacer una alianza o efectivamente salir a comprar. Ahora, todas esas cositas que dijeron suenan todas lógicas y que hay que hacerlas sí o sí, ¿verdad? O más o menos, alguna hay que evaluarlas. Pero estas van dentro de un proceso, ¿vale? Y el proceso es este. En un proceso estratégico, nosotros hacemos 3 cositas. 1, hacemos un diagnóstico. Lo segundo, hacemos un diseño. Y lo tercero, implementamos. Entonces, pasa una laminita más, Rafa. Entonces, ahí, ¿qué hacemos en el diagnóstico? Ahí escuché que alguien dijo estudio de mercado, estudio de tendencias, puede ser que es parecido. Evaluar financieramente a nuestra compañía, puede ser al competidor también. Evaluar la factibilidad de adquirirlo, también puede ser.
Y finalmente, cuando ya hicimos ese diagnóstico, hay que hacer una recomendación estratégica. ¿Nos conviene aliarnos? ¿Nos conviene comprar? ¿Nos conviene, no sé, producir manzana o producir pera? ¿Cuál es la tendencia? Una vez que ya tenemos esa recomendación estratégica, viene lo táctico. Y por eso abajito, donde está la lupita, yo les puse cuál es la diferencia entre lo estratégico y lo táctico. La estrategia es lo más global y lo táctico son las acciones o procedimientos o métodos específicos que ayudan a que esa idea o toda esa estrategia finalmente se lleve a cabo. Entonces, de nuevo, tenemos este diseño con todas estas tácticas y cuando ya estamos ok, pasamos a la última parte que es implementar, ¿vale? Que en el fondo en este caso sería, por ejemplo, voy a dar los ejemplos que ustedes me pusieron, acá puse cosas bastante generales, ¿ya? Pero si fuera a ir a comprar una compañía, nosotros ¿qué hacemos como asesoría estratégica? Los apoyamos en la compra, porque nosotros también hacemos cositas de money menos específicas que alguien mucho más experto como EY, que mencionó Rafa, pero los apoyamos en una negociación o damos seguimiento a todas esas definiciones tácticas. Después viene, eso es un caso estratégico real que me pasó a mí, y les cuento, no les puedo contar mucho porque los proyectos son súper confidenciales, pero una de las cosas que nos pasó ahí fue que la empresa con esos 20 millones de dólares tenía dos alternativas. Una, salir a comprar terreno para ellos producir fruta, o la otra, ir a generar alianzas con productores de fruta. Finalmente, invirtieron 15 en terrenos de ellos y 5 en alianzas. Entonces ahí uno se da cuenta que hay que ir al detalle, hay que hacer bien el diagnóstico, etc. Bien, ahora vamos con el caso operacional. Este es otro caso real. Entonces, ya vimos lo estratégico, ahora lo operacional, que Abril antes dijo muy bien que eran las eficiencias, ¿cierto? Entonces, sí, y que estaba bien. Una empresa inmobiliaria quiere mejorar su EBITDA en 6 millones de dólares, reduciendo sus costos y mejorando sus ingresos en sus operaciones. Y nos pregunta nuevamente, ¿qué harían ustedes? Antes de preguntárselo a ustedes, vamos a partir. ¿Qué es el EBITDA? Supongo que acá sabemos lo que es el EBITDA, ¿no? ¿No? No, yo no sé por lo menos. Todavía no lo pasamos. ¿Javier? ¿Se sacó el micrófono? Ah, dijo que no lo ha pasado. ¿Nadie ha pasado en finanzas lo que es el EBITDA? No, todavía no, por lo menos. Yo. ¿Significa equity? No. Earnings, sorry. Mira. Gracias. Earning before interest, tax, depreciation, amortization. Entonces son las ganancias antes de los intereses, los impuestos, las depreciaciones y las amortizaciones, que es una medida que se ocupa mucho en los estados de resultados, que Rafa como financiero lo ve mucho más que yo. Pero en el fondo, ese era el pedido de esta inmobiliaria. Y bueno, nos preguntó qué harían ustedes. Entonces, yo les pregunto, ¿qué harían ustedes si una inmobiliaria quiere salir a reducir sus costos y mejorar sus ingresos para llevarse 6 millones más a su EBITDA o a su utilidad, si quieren verlo de un modo más simple? O sea, vería si lo que tiene, por ejemplo, trabajadores o cosas así, son lo que necesitan, porque no necesariamente si tiene 100 trabajadores va a necesitar a los 100 para ser productivo. Perfecto. Tal vez sería ver qué factor productivo es más eficiente. Buenísimo, Abril habló de los trabajadores, Javier dijo cuáles son más eficientes. Bien, esos son por el lado de los costos y por el lado de los ingresos. ¿Qué debiésemos ver? Sería realizar estrategias de mercado para captar más clientes. Exactamente. Y ahora, ¿qué pasa con este diagnóstico, diseño y implementación? ¿Está bien estos 3 pasos? ¿Servirán también para la operación o sirven solamente para los casos estratégicos, para los proyectos estratégicos? Podría aplicarse. Ensayo. ¿Podría aplicarse? Sí, definitivamente. Y se aplica. Y efectivamente en el diagnóstico hacemos mucho de glose del P&L, que son los profit and loss, ¿cierto? Que efectivamente ver cuáles son los mayores costos, cuáles son los mayores ingresos, y lo mismo. Después diseñamos iniciativas de ahorro o iniciativas de mejora de ingresos. En este caso fue, no les puedo contar mucho, pero una de las grandes iniciativas que salió es esta inmobiliaria construía edificios para venderlos, ¿cierto? Para vender los departamentos y cambió algunos edificios, ahora va a construir algunos para arrendar. Entonces ya
va a cambiar un poco su estrategia, va a cambiar un poco su modelo de negocio, porque operacionalmente sus ingresos iban a aumentar. Entonces, casos de negocios como estos y proyectos como estos son proyectos reales, son proyectos de alto impacto que vemos en consultoría estratégica y operacional. Buenísimo, Pablito. Ahí no sé si nos quieres contar relacionado ahora un poco aterrizar, ahora que les contamos también de lo que es una estrategia, consultoría financiera, consultoría de estrategia operacional. Ahora la gran pregunta que tenemos es ¿cómo relacionamos nuestra carrera? Todos estudiamos ingeniería comercial o estamos estudiando, ¿cierto?, esta carrera. ¿Dónde podemos desarrollar? ¿Qué tenemos que desarrollar para poder llegar a la industria de consultoría? Ahí, dale, Pablito, bien con esto. Entonces, ¿se acuerdan que antes le conté de las soft skills y las hard skills? ¿Cierto? Habilidades duras y habilidades blandas. ¿Qué habilidades duras debiésemos tener en consultoría? Por favor, abran micrófonos y láncense. Porque una parte de consultoría es la creatividad. Créanme que eso lo van a tener que ocupar si es que es algo que les va a ir gustando durante la universidad y como industria. Ser creativo es una de esas y hay que inventar, por ejemplo, ahora que Pablo nos está pidiendo la habilidad dura, hay que lanzarse nomás, ¿cierto? Así que los invitamos. Escucha, yo digo contabilidad y finanzas. Ay, perdón, no levanté la mano. Perfecto. No, está perfecto, dale. April va a ser consultora, es la que más ha hablado, me gusta. Hay que A hablar. ver, la parte de matemática, por lo mismo que decía, de calcular rendimiento, eficiencia y todo ese tema. Ser bueno para las matemáticas, perfecto. Por ahí Francisca también tenía mano levantada. Por favor, láncese Sí, nomás, abra el micrófono y constituyamos en la Yo sala y lo así, levantan la mano. proactividad, como eso, tener como habilidades también para convencer, yo creo. Ya, proactividad yo creo que va más en soft, habilidad de convencer o razonamiento lógico, pues está como entre medio, ¿cierto? Como media habilidad dura, media habilidad blanda. Vamos a mostrar las habilidades duras. Nosotros acá pusimos 5, ¿vale? Hay muchas más, pero lo que vemos mucho en consultoría es analítica. Alguien dijo matemática por ahí, muy bien. Efectivamente hay que tener buena, no una tremenda cabeza, pero buena cabeza para los números, para poder analizar problemas, para poder resolver problemas. El problem solving es súper importante, que es la segunda. La tercera es manejo de software. Yo no sé hoy día si en la universidad les pasan mucho software o no. En consultoría en general lo que se necesita es un buen manejo de Excel y un manejo medianamente bueno de PowerPoint. Y se aprenden otras cosas como Python o SQL. Si traen conocimiento de eso mejor, pero no es obligación. Lo que sí, pónganle foco, porque esto no le va a servir solo en consultoría, le va a servir en todos lados, es Excel, que es una herramienta que ocupamos mucho. Después estructura. ¿Y por qué estructura? ¿Por qué hablamos siempre de estructura? Porque los procesos en consultoría, no sé si vieron todo el proceso que mostraba el Rafa, ¿cierto? De estos contratos vinculantes, no vinculantes, de esta parte del due diligence, después la compra. Son procesos que se necesitan cierta estructura. Y nosotros estamos constantemente resolviendo problemas. Abril hoy día ha sido súper creativa, ha preguntado, ha levantado la mano, interactuado, y eso en consultoría se ve mucho. Y nosotros como consultores tenemos que guiar ese proceso. Y para eso hay que ponerle estructura. Y lo último es el inglés, que si bien no es 100% obligación, en la mayoría de en todas las consultoras buenas, te exigen al menos en más de alguna ocasión hablar en inglés o armar una presentación en inglés. Así que les recomiendo que si quieren consultoría le pongan ojo ahí también. Y ahí solamente para ir, ¿cómo se llama? Complementando, porque varios nombraron ramos, ¿cierto? Matemática, a mí, y bueno, y a Pablo también le gustaba esto, filosofía, expresión escrita, expresión oral, política e instituciones, no sé si sigue ahí en la universidad ese ramo, pero al fin y al cabo son ramos que le dan las bases para poder empezar a desarrollar este tipo de habilidades más duras, ¿cierto? Y en términos, muy alineado con lo que decía Pablo, en términos de la estructura, el hecho de tener a 7, 8 equipos de trabajo trabajando o aterrizándolo un poco más a lo que me pasa en mi trabajo en Corner Shop, en donde trabajo con 5 equipos de Perú, en donde decimos, ok, queremos crecer en Perú, ¿qué hacemos? Oye, podríamos hacer, y tiramos una batería de iniciativas, y esas iniciativas tienen que tener un orden,
tiene que tener un indicador para ver si efectivamente estamos cumpliendo con lo propuesto, ¿cierto? Y decir si al fin y al cabo la iniciativa se cumplió o si la iniciativa no sirvió y hay que proponer otro, que es parte de la consultoría, ¿cierto? Entonces, la estructura es fundamental y como les decía Pablo, no solamente les va a servir en el trabajo, pero les va a servir para cualquier proceso dentro de su vida que les pueda atender. Y lo último, al tiro doy la palabra, Javier, el tema del inglés, solamente para traerlo a casos más concretos, en procesos de venta y compra de compañía, en general los inversionistas son extranjeros, entonces todos los documentos son en inglés, las negociaciones son en inglés, los contratos son en inglés, y aunque, claro, yo no era abogado, no tenía que entender la parte técnica, sí tenía que entender el corazón del contrato y el inglés es fundamental, ¿cierto? Javier, por favor. Que, por ejemplo, relacionándolo con eso, por el tema de habilidades blandas y por ese ámbito, el hecho de ser estructurado tendría que ser como ser una persona meticulosa y el hecho de ser como adaptable por el tema de los cambios, iría por ese tema, ¿no? Sí, sí, tal cual. Creo que esta habilidad, o sea, a ver, nosotros le pusimos que es importante ser estructurados para llevar un proceso, ¿vale? En el fondo poder llevar un proceso y ser estructurado, pero tal vez un poco paradójico, pero también hay que ser bien adaptable, ¿vale? Que uno pensaría que es una skill un poco que apunta en la otra dirección, ¿cierto? Flexible y estructurado, como que parecieran ser que apuntan en direcciones opuestas, pero un consultor tiene que ser flexible para adaptarse porque los problemas y las discusiones constantemente cambian, pero a la vez estructurado para poder llevar un proceso de forma estructurada. Y por eso ustedes tienen ramos como estadística, como econometría, que son ramos que te estructuran la forma de pensar. O sea, uno de repente dice, oye, álgebra, ¿para qué voy a ocupar álgebra lineal? O no sé, ¿para qué voy a ocupar una integral doble? El dx, todavía, mira, algo me acuerdo. Yo esa cuestión no la he visto más. Probablemente no la voy a ver más. Dios me oiga. Probablemente no la voy a ver más. Pero lo que sí me sirvió es para poder ser ordenado a la hora de querer llegar a un resultado. ¿Vale? Y solamente agregar ahí, ser meticuloso, ser metódico, no significa ser rígido, ¿cierto? Eso es súper importante. Ser meticuloso es que cuando se propone una estructura es hacerle el seguimiento correspondiente, pero tener la flexibilidad para proponer cosas que es me pasa ahora en este estilo Corner Shop, que todavía tiene un mindset de startup, que al fin y al cabo es prueba y error, y cuando hay un error se aprende y se trata de implementar las soluciones que se encontraron en esos errores a los nuevos procesos que van a implementar. Entonces, es una muy buena acotación ahí, Javier, pero efectivamente ser flexible es fundamental en este tipo de procesos porque son largos también, ¿cierto? Así que eso. Y vamos con la soft. Vamos a darle la palabra, no sé si está por ahí Francisca, que antes había hecho un par de soft skills, a ver si se anima. A lanzar alguna soft skill. O hay alguien más. Javier ha opinado harto, así que bienvenido también, Daniela. El que quiera opinar, aproveche sobre cuáles creen que son las soft skills necesarias para consultoría. Toda la confianza nomás. Tenemos un año, 2 años mayores que proactividad. 22, 23 tiene Pablo. Yo tengo 22 años, Rafa tiene 21. Salimos antes de la universidad. No, mentira. Ya, Francisca, perdona, te cortamos las alas. No sé si me escucho. ¿Te escuchas bien? Sí. Ah, ya. Me había dicho proactividad Buenísimo. antes. Súper buena. La proactividad es muy importante, después vamos a explicar por qué. Nosotros pusimos otra palabra que es un sinónimo, pero ahí vamos con eso. Abril. Con el poder de convencer para las negociaciones. Poder de convencer. Hay que convencer a los clientes todo el rato con ideas. ¿Es fundamental. cierto? Vamos. Y de hecho, ligado a eso y relacionándolo con lo que dijeron antes, que es de tratar de llegar al corazón, por decirlo así, ¿no? Del futuro inversionista, ¿no? Comprador, ¿podría ser empatía? Está ahí, de hecho. Está perfecto. Sí, y vamos para allá. Y Daniela también, por favor. Yo creo que resolución de conflictos.
porque igual vas a estar trabajando con grupos distintos externos y pueden surgir problemas. De hecho, íbamos a poner una sexta, por espacio, no la pusimos, obviamente, tratamos de poner las más importantes, pero era saber escuchar, que efectivamente puede llegar a resolver un conflicto. Súper bien, ¿ah? Muy sólido los que vienen a esta charla. Muy bien. De hecho, las soft skills que pusimos acá, voy a partir de izquierda a derecha. La primera es trabajo en equipo, que es un cliché. Todo el mundo habla de trabajo en equipo, porque bueno, es verdad, si uno siempre cuando está con personas necesita trabajar bien en equipo. Pero ¿por qué es tan relevante en consultoría? Y lo voy a vincular al tiro con la última, que es perseverancia. Esas dos en consultoría van así. Rafita, ¿cuántas horas al día pasaba usted en consultoría con su compañero de trabajo? Bueno, y yo creo que es una buena pregunta porque uno cuando entra a consultoría tiene que tener en mente que es un trabajo que te exige harta hora, porque como vieron los procesos son largos, hay muchas etapas que hay que proponer tanto en operación, en estrategia y en el área financiera. Y claro, en general los horarios no es un tema muy balanceado, pero sí, harto, trabaja pero mucho. sí se aprende exponencialmente, ¿cierto? Entonces, cuando Pablo habla del trabajo en equipo y la perseverancia, es que tú tomas desayuno con tu equipo, almuerzas y de repente nos tocaba comer varias veces en la semana. ¿Y por qué el trabajo en equipo y la perseverancia? Porque acá el tema es que no todos siempre están con la misma energía, no todos siempre están con el mismo empuje, y el trabajo en equipo es de repente Pablo está con full energía y él está, como diríamos, como el caballito de batalla del equipo y empujando, y a veces está más cansado y me toca a mí empujar y decir, oh, ok, vamos, hay que seguir con esto, trabajamos mucho con deadline, ¿cierto? Eso es algo que yo por lo menos no lo había comentado. Si nosotros decimos, ok, tenemos que salir al mercado el 1 de junio tenemos que salir, entonces se trabaja mucho en términos de meta. Y por eso el trabajo en equipo y la perseverancia, como dice Pablo, están muy unidos. Y ahí quiero conectar algo que dijo Rafa. En consultoría se trabaja harto, ¿vale? O sea, no... Tú decís, oh, qué lata, pero bueno, se aprende mucho y por algo el consultor financiero, estratégico está también valorado. O sea, a nosotros no... Y acá voy a contar algo que es real. A los consultores les llegan muchas ofertas de trabajo, ¿vale? Desde otras empresas, te tratan de levantar, es una industria entretenida además, pero se aprende mucho y también se trabaja mucho, pero a los 21 años que tenemos nosotros, no, mentira, a los 28 años que tenemos nosotros con Rafa, tenemos 28, nos ha tocado presentar a un operario, nos ha tocado presentar a un jefe de un área, nos ha tocado presentar a un gerente, a gerentes generales. Con 28 años es muy raro que alguien esté expuesto a presentarle a un gerente general o a un vicepresidente de una empresa multinacional. Y eso te lo da consultoría. Entonces, por eso es clave este elemento de perseverancia, además del trabajo en equipo. Y lo conecto con el segundo punto, que es expresión oral. Mucha presentación. Hay que presentar, hay que hablar. Abril estaría número 1 ahí, ha dominado toda la charla muy bien. Hay que presentar harto y por eso que es bueno el ramo, no sé si todavía lo tienen, expresión oral en la universidad, era un ramo que lo teníamos nosotros. Lo pasamos bien. Lo pasamos muy bien. Tenemos muchas anécdotas, no las podemos contar acá, muy ordinarias, pero sí, lo pasamos muy bien ese rato. Y después entusiasmo, que ahí Francisca decía proactividad. Proactividad y entusiasmo creemos que son palabras que se relacionan bastante, tienen que ver con poner corazón, ponerle pasión a las cosas. Hay que ponerle, en consultoría las cosas pasan porque uno hace que las cosas pasen. Acá uno no depende mucho del jefe, depende de uno, te dan mucho espacio. Y lo último es empatía, que ahí Santiago fue directo a la palabra. Daniela ocupó una palabra que es bastante similar. Así que esas son las soft skills, hay más, pero creo que estas son las principales. Y ahora, Pablo, yo te pregunto, ok, ya tenemos una lista de 5 hard skills, de 5 soft skills, pero como decíamos, nosotros en la universidad tenemos ramos, ¿cierto? Tenemos, nos quedamos tenemos que ocupar todos los días cuadernos distintos, tener un examen en los sábados. 8:30 de la mañana, ¿o no? Tal cual. Mañana tienen examen, entonces, ¿no? ¿No? ¿Ya no tienen prueba los sábados? Lo tenemos, pero ahora Sí, es a las 10. la otra.
Ah, sí, qué rico. A veces ahora ¿Para qué tenemos tenemos? o sea, tenemos control de micro Ya, y después pues viene álgebra y contra. ya. ¿No se puede tomar el viernes entonces? No, no, hace tiempo que no se puede. Ah, ya. Bien. Entonces, claro, ¿cómo uno puede ir desarrollando estas distintas habilidades, ¿cierto? Entonces, acá hemos preparado pirámide. una pirámide, ¿cierto? Dale, Valido, Una con pirámide este speech. UAI. Mira, nosotros acá tenemos el siguiente mensaje, creo que ustedes lo han mencionado mucho, han sido bien efusivos, han hablado de los ramos, hay algunos ramos que aún no tienen, entiendo, pero tenemos en la base de esta pirámide muchas hard skills, estadística, pum, cálculo, álgebra, economía, cursos de software, no sé si tienen cursos de Excel, en mi tiempo hay un taller opcional, finanzas y contabilidad. Eso te va a sumar para Lo más entretenido, solamente como un mensaje ahí entre medio de la presentación. Tenemos opiniones diferidas, me las voy a reservar, pero está bien. Y después tienen ramos que son como entre medio, pero más tirados para las soft, ¿cierto? Que son taller de emprendimiento, no sé si todavía lo dieron o no, me imagino lo difícil que tiene que ser hacerlo en pandemia, ¿no? Expresión oral y escrita, salir a hablar adelante, aprender o mejorar la forma de escribir. Política e instituciones, que era un ramo que teníamos nosotros, si ahora no lo tienen, bueno, tendrán otros, los core creo que tienen ahora, no sé, que son ramos, ¿cierto? Que te ayudan a pensar diferente. Después tienen los máster, y acá, con recomendación, si quieren ir por consultoría, el máster en finanzas es muy bueno para la consultoría financiera, y máster en management science es muy bueno, no sé si todavía está, pero al menos en mi tiempo está, para consultoría estratégica. Y después hay un cuadrado en rojo, ¿cierto? O sea, acá ya tenemos todas las skills que debiese tener un consultor, pero hay un cuadradito que está vacío. Ahí. Y que eso es como el punto final que hay que ponerle para completar todas las skills que tiene un consultor. Antes de pasar a este como incógnita, ¿cierto? Que tenemos en la pirámide, Javier tiene una pregunta. Adelante. Ah, es que era ver si adivinaba. ¿Cómo? Dale, quiere adivinar. Bien, me Eso. parece bien. Está perfecto. Chuta, se puso interactivo esto. Me gustó. Para la próxima, esto es una sala de clase, ya les dijimos. ¿Ya? Por el Vamos. auditorio. Por lo menos para mí sería la práctica o la experiencia en el mercado. Creo que es un puntazo. Perfecto. Creo que don Javier tiene un puntazo. Muy bien. Me gusta el término como de aplicarlo, eso post-universidad, ¿cierto? Pero también queremos entender cómo aplicamos esto mientras estamos estudiando, ¿cierto? Que es su situación actualmente, ¿cierto? ¿Dónde, en qué espacios de la universidad podemos desarrollar estas habilidades, adelantarnos a lo que efectivamente dice Javier, al mercado laboral? ¿Dónde puedo experimentar sin tanto riesgo, ¿cierto? Sin tanto costo, este tipo de habilidades? Abril, nuestra consultora estrella ahí tiene. Tal cual. Es que pensé en las prácticas profesionales, o sea, no sé si él ha hecho un tema. No, es un muy buen punto. Creo que es similar a lo que decía Javier. Y ahí aprovecho de decir algo. Hagan una buena práctica, equipo. No hagan esa pasada por prácticas más o menos. Hagan una buena práctica profesional, búsquela porque es una muy buena experiencia. Porque efectivamente se conectan muchos puntos. Pero hay un lugar antes, o no sé si antes, pero hay un lugar diferente donde se conectan todos estos puntos. Centro de alumnos y grupo organizado. ¿Perdona? El centro de alumnos y grupo organizado. Es un puntazo, ¿cierto? Es un gran punto. Y vamos a conectarlo con la iniciativa que ha creado el Centro de Estudiantes, que es conocer tu carrera, ¿cierto? ¿Qué es conocer tu carrera? ¿Dónde la conocemos de la mejor forma, más allá de los ramos del cuaderno, del tema de los exámenes, de las pruebas? Es efectivamente en algo muy relacionado que decía Javier, ¿cierto? El tema de la vida universitaria, ¿cierto? La vida universitaria, creemos, y ahí somos seguidores con Pablo, durante los 5 años tratamos le pusimos algunas fotitos acá donde participábamos centro de alumnos, jóvenes, completada con los auxiliares de nuestra escuela, distintas actividades deportivas, porque si se fijan en todo este tipo de iniciativas, ven trabajo en equipo, ven perseverancia, ven la habilidad de
proponer. La habilidad de proponer en consultoría es fundamental porque al fin y al cabo lo que nos pasa en este tipo de equipos de trabajo es que de repente es gente que lleva 10 años en consultoría y la gente que viene a la universidad efectivamente trae nuevas ideas. Como también decía Pablo, el trabajo en equipo puede ser muy cliché, pero efectivamente no todos tienen el tema de trabajo en equipo, de esta empatía, de poder conectar con las personas, y no solamente las personas que están a tu alrededor, sino que también a las personas que tú les vas a ir a vender una idea, le van a vender una empresa, o le vas a vender una solución estratégica, como nos comentaba Pablo, ¿cierto? Entonces, acá conectamos 5 principales puntos. Al tiro te doy la palabra, Florencia, así que estáis levantando la mano. El tema del trabajo en equipo, la resolución de problemas, la capacidad de proponer, aprender a escuchar es súper importante. Y para mí, uno de los puntos más importantes y que más he hecho de menos, y ahora estoy disfrutando, ¿cierto? Porque estamos haciendo la presentación juntos, es la flexibilidad, y creo que esto no lo van a tener tan fácilmente cuando salgan al mercado laboral, es trabajar con amigos, ¿cierto? Cuando están en el centro de alumnos, cuando están creando una iniciativa que está fuera de organizaciones, pero que se pueden juntar con otros alumnos y decir, oye, nos interesa impulsar esto. Esa flexibilidad para trabajar con amigos no se da mucho en el mercado laboral. Simplemente uno se hace amigos después con las personas que está trabajando, ¿cierto? Pero no desde esa base en que uno entra en primer año en la universidad, entiende que eso, el tema de los ramos, de moverse de sala en sala, que hay que elegir profesores, y después en segundo año uno empieza a entender la dinámica universitaria. Creemos que este es el corazón ¿cómo se llama?, de desarrollar estas habilidades como consultor. Pablo, no sé si... Florencia, demos la palabra a Florencia. Florencia, dale. Que tenía, y ahí voy. Vale, dale. Iba a enfatizar en que también ahí se ve la persistencia, la adaptabilidad, como lo que ustedes mencionaban anteriormente, como que uno aprende también a cuestionarse, como a trabajar con la gente, porque como en el trabajo uno no decide con quién va a trabajar. Efectivamente, y acá hay dos, solamente quiero agregar dos facetas. Uno está, como ustedes, Santiago, Florencia, organizaron esta actividad, pero también está Abril, Francisca, Daniela, Javier, que participaron en esta actividad, ¿cierto? Entonces, en esta participación, en esta interacción, en levantar preguntas, en hacer esta iniciativa, se van a encontrar en el mundo laboral en tener que hacer esto mismo, pero en distintas situaciones. Pero lo central es exactamente lo mismo. Y por eso es tan importante que aprovechen estas iniciativas que están en la universidad. Ahora sí. Antes de seguir, nos pasamos un poquitito del tiempo. No tenemos problema en seguir, ¿verdad? Unos minutos más. ¿Todos bien? Bien. Bien. Entonces seguimos. Quiero agregar una cosa más. Ustedes están en una situación muy diferente a la que vimos nosotros. Es fome. Yo sé, estamos en pandemia. La universidad es muy bonita. Me imagino que vivirla desde la casa es diferente a lo que es vivirlo en la universidad. Yo sé, y con Rafa, sabemos que es duro, pero búsquenla. Yo creo que este ciclo de charla que está haciendo Centro de Alumnos y 1.000.000 de cosas más que se pueden hacer, porque se pueden hacer 1.000.000 de cosas más, marcan la diferencia para ese cuadradito rojo, marcan la diferencia para ustedes mismos como profesionales. Da lo mismo si quieren, si es consultoría, si es marketing, si después, no sé, abren una tienda, da lo mismo, de flores, por cualquier cosa que tenga que ver, les va a servir. Y lo más importante, la vida, compadre, y acá vamos a salir un poco de la charla, pero la vida es para pasarlo bien, para disfrutarla. La universidad, si nos toca en pandemia, es una lata, pero hay que disfrutarla. Y se disfruta mucho más haciendo este tipo de cosas. Así que ese es uno de mis mensajes. No importa que estemos en pandemia, participen, traten de efectivamente participar en la mayor cantidad de cosas, porque además les va a pasar algo súper interesante, además de disfrutar. Les va a pasar que van a tener ese clic. No sé si les ha pasado cuando decís, como, ¡oh! Como nunca lo había pensado, como cuando aprendo algo nuevo. Y el Rafa, de hecho, en Corner Show ustedes tienen una palabra para esto. Bueno, nosotros le llamamos el aha moment, ¿cierto? Cuando efectivamente el cliente, después de 3 órdenes, dice, oye, me gusta Corner Show, me quedo, ¿cierto? Entonces, que ustedes mismos tengan este aha moment y hagan conexión
desde lo más básico, desde los ramos, desde la interacción de los profesores, de las iniciativas que vienen en la universidad, hasta que lleguen a las iniciativas, perdón, a las instancias que hablaba April y Javier, en términos de lo más profesional, ¿cierto? En lo profesional es donde van a poder hacer este aha moment, y totalmente de acuerdo con las palabras de Pablo, en que al fin y al cabo, bueno, preparamos esta presentación para enfocarlo en ese mensaje que, sea cual sea la industria que elijan con toda la iniciativa y charlas que están organizando el Centro de Estudiantes, lo importante es tratar de nutrirse con las iniciativas que están en la misma universidad. Ujú. Y para cerrar, para cerrar pasamos a la última, es Q&A, questions and answers. Pregunten lo que quieran, lo que de verdad se les venga a la mente, toda la confianza. Así que, si quieren, láncense nomás. Abril ahí tiene la mano levantada, Francisca, láncense nomás. Partamos por Abril. Si yo tomo porque ahora en segundo decimos si tomar mención en economía o mención en administración. Si yo tomo mención en economía, me restringiría en algo, me costaría más ir a esta área como de consultoría, que en vez de haber tomado administración, y es más fácil entrar como a consultoría. No sé si me voy a entender. Sí, mira, yo voy a hablar por consultoría estratégica. En consultoría estratégica, el perfil más natural es administración y luego algún máster como Management Science, que en la Olfo lo tienen como bien estructurado el mundo de consultoría. Ahora, hay personas que han tomado mención en economía. Yo soy compañero de una niña de la Católica que se fue por el lado de economía y es brillante, y tengo un compañero en la Chile que también es de la mención en economía. Por tanto, yo diría que en la consultoría estratégica no es restrictivo. De hecho, nosotros investigamos harto, nos toca ver mucha data del Banco Central o del Banco Mundial. Entonces, no creo que sea una limitante. Sí. Si esa es Y tu ahí, pregunta. y ahí agregar lo que dice Pablo, a mí en mi mismo equipo de asesoría financiera teníamos una compañera que hizo el magíster de políticas públicas y economía, y al fin y al cabo es esto mismo que hablábamos de complementarse, ¿cierto? De distintas miradas, y creo que ahí el consejo, por lo menos que va de mi parte, es hacer algo que te interese durante los 5 años, ¿cierto? Si efectivamente te interesan los ramos de economía, es lanzarse con eso, y después cuando salgas vas a poder aportar desde una perspectiva distinta a un ingeniero comercial que viene de administración, y efectivamente van a poder salir a dar mejores soluciones a sus clientes o crear en tu mismo negocio, porque es cierto que el tema del emprendimiento y de startup es muy, muy vital. Crear esta conjunción de distintas perspectivas es súper importante. Así que, por lo menos desde mi consejo, es seguir lo que te apasiona más del mundo de ingeniería comercial. Gracias. Francisca. Ya, quería preguntar, ¿cuál es como el sueldo al primer año de trabajar en consultoría? Es una pregunta al hueso, como decimos nosotros. Yo que te voy a ser bien honesto, depende de la consultora. Depende de la consultora. Me están grabando, por eso me cuesta un poco decirlo, pero te puedo decir que en las consultoras estratégicas top, yo estoy en una de ellas. O sea, yo francamente creo que estoy en la mejor consultora estratégica de Chile, y es chilena, se llama Matrix Consulting, creo que ahí soy bien directo en decirlo. Creo que es el mejor. Consultoría estratégica tiene, creo que el mejor sueldo de entrada, o de los mejores sueldos de entrada, para alguien recién salido de la universidad, de todas las industrias. Pero tiene un gran costo, Francisca, y es que se trabaja mucho. Entonces, hay que tener ganas. Pero sí, quédate con eso, que es seguro la industria, o de las industrias en las que más se parte ganando en términos de sueldo. Ya, Y ahí quiero agregar también un punto, Pablo, que claro, efectivamente en asesoría financiera también hay un muy buen piso. También. Hay también buenos variables, ¿cierto? No todo, hay algunos que no están muy interiorizados, está el sueldo fijo, y también están los bonos a final de año, dependiendo del rendimiento del equipo. Pero también creo que el gran valor, y esto yo siempre lo converso con los alumnos del semestre pasado también, es
que los primeros años después de la universidad traten de aprender lo máximo posible, porque después ese capital intelectual es lo que van a poder explotar si es que nos enfocamos monetariamente. Después cada uno quiere hacer sus propios objetivos, tiene sus propias metas, pero poder capturar lo antes posible, donde efectivamente cuando somos más jóvenes tenemos más tiempo, ¿cierto? Tenemos menos responsabilidad, acabamos de salir de la universidad. Exploten ese tiempo en aprender, en interactuar con distintos tipos de niveles, como les decía Pablo, desde el ¿cómo se llama?, el más cercano hasta un gerente general, hasta a un director de empresa. Creo que eso, la consultoría, tanto estrategia, operacional, financiera, te abre esa puerta y ese es el gran valor agregado de esta industria, yo creo. Creo que Rafa, si pudiera volver a decir algo, borraría lo que dije y diría lo que dijo Rafa recién. Si bien se gana bien, yo privilegiaría mucho más aprender. O sea, si van a ganar 1 en vez de 12, o si van a ganar, da lo mismo, 10 en vez de 12, pero en el de 10 van a aprender mucho más que en el de 12, yo probablemente, si estuviera en la universidad, me iría por el que ganara 10 y no ganara 12. Porque los primeros años, de nuevo, uno no tiene responsabilidades, uno tiene que enfocarse en aprender, y qué es lo que me va a permitir a mí desarrollarme mejor como profesional. Después, cuando uno tiene hijos, o no sé, si no tiene hijos, pero cuando uno tiene más responsabilidades en la vida, creo que uno toma otras decisiones, pero al principio creo que Rafa le pegó en el clavo mucho mejor que yo. Hay que enfocarse en aprender. Javier, a ver, Bueno, gracias. de nada, Francisca. Javier, ¿cómo te ayudamos? Sí, es que es con el tema de las prácticas, que lo mencionó, no me acuerdo, pero ¿Cuál? era importante, sobre todo relacionado con lo que dijo usted de aprender, que me hizo mucha razón con el hecho del caso uno que mostró, que por lo menos creo que April y yo, que somos compañeros, lo pensamos al tiro con microeconomía, el tema de factores productivos, con el tema de decisiones, que por lo menos que es lo que me gusta a mí, tema de management. Entonces, ¿cómo afecta ese mundo y cómo uno puede saber tomar una buena decisión o cómo fue su proceso, su experiencia en práctica? Sí, Voy a conocer un poco eso. obvio. Te cuento, si ahí Rafa también puede contar. Rafa hizo tremendas prácticas en banco, él siempre le gustó la contabilidad y la finanza y la tenía muy clarita, entonces ahí les puedo contar. Pero mi experiencia, bueno, hicimos muchas cosas en la universidad y obviamente quería tomar todo eso y hacer una práctica que efectivamente me sirviera, pudiera aplicar cosas. Y postulé una práctica que era una pasantía de 6 meses en Procter & Gamble, no sé si la conocen, es la empresa donde está Gillette, Pantene, ¿cierto? Pampers, una serie de marcas. Y sabía que era una práctica muy buena, además era bien pagada, ahí tomando el punto de Francisca, que obviamente es rico que te paguen por algo que uno hace, sí, obvio. Pero lo más importante era que iba a aprender, y ahí tomo el punto de Rafa de nuevo. Y todo el mundo postulaba esa práctica porque era una buena práctica. Y obviamente uno tiene que tratar de enfocarse en lo que a uno le gusta. Rafa, por ejemplo, en ese momento tenía mucho más claro que yo que a él le gustaba la finanza. Yo no tenía muy claro si me gustaba la estrategia o la área comercial. Esa práctica la hice en un área comercial, aprendí un montón. Hice 1000 clics, 1000 ajá. Después no me fui por el área comercial, pero efectivamente tomé una muy buena práctica que me sirvió mucho a mí, también para entender que no me gustaba, pero también para aprender. Sí, ahí para complementar cómo fue el proceso, Javier. La verdad es que, como les comentaba Pablo, yo partí más por el área de contabilidad. Empecé a hacer las ayudantías que me ayudaron harto para profundizar, porque una cosa es estar un semestre con un ramo, pasarlo y después nunca verlo nunca más, pero cuando uno tiene que enseñar a través de la ayudantía es muy, muy distinto, ¿cierto? Uno profundiza, uno realmente aprende la materia, profundiza también con el profesor del ramo, y ahí me di cuenta que me gustaba la finanza, y ahí como anécdota, no sé si sabéis tú esto, Pablo, pero yo estaba postulando también a la pasantía de Procter, porque efectivamente es una muy, muy buena pasantía, pero se me dio la oportunidad de hacer la práctica en un banco, en el Banco Santander, en la mesa de dinero, y ahí era full financiero. Efectivamente también tenía esta patita comercial de estar en contacto con clientes, y creo que te diría, primero, entender bien, como le decía a April,
entender bien qué es lo que te gusta. No siempre va a ser muy, muy claro, pero si tener la idea que economía es lo que nos gusta, apuntar a eso, porque hay que probar primero, para eso está la universidad. Y después, la práctica, uno también tiene que verlo como un seguro, ¿cierto? Como decir, oye, la práctica, no estoy perdiendo nada, voy a ver si me gustan las finanzas. Me metí a un banco, me gustó, y con eso puedo salir después a la universidad seguro que me gustan las finanzas, ¿cierto? Porque ya pasé 3 meses en algo relacionado a lo que yo creía que me gustaba y después de los 3 meses efectivamente me gustó, o descarto, ¿cierto? Mi caso. Esa es la gran ventaja de las prácticas, Javier. Bien, Ok. Daniela ¿Mm? tenía una pregunta por ahí, ¿no? O no sé si Javier quería complementar algo más antes de... O sea, un poco más, pero puedo esperar a Daniela, que igual fue largo. Buenísimo. Vamos, Daniela. Ya, sí, yo también tengo como preguntas sobre preguntas, así que voy a seguir, voy a pasar como con la primera parte. Quería preguntar cómo es el mercado laboral del consulting en Chile y cómo es como industria, es como innovadora, como rápida o es como algo muy establecido, tradicional. No sé, ustedes me dicen qué experiencia han tenido. Ahí Sí. cada uno puede hablar por su industria, creo Sí. que ahí cambia un poco. Yo te puedo conversar más como por el área financiera. A ver, primero, en términos de cómo es la industria, si es competitiva o no, es muy, muy competitiva, como les comentaba Pablo, en el sentido que hay muchos actores. Acá en la presentación yo les puse Ah, sí, pusimos... algunos que están los actores como los bancos, como un Citibank, que hay varios acá en Chile. Están las mismas consultoras financieras. Esta es la que yo trabajé en Ernst & Young. Y también hay boutiques financieras, que son empresas más chiquititas que solamente se dedican a ciertos tipos de servicios, solamente manejo, solamente levantamiento de capital, por ejemplo. Entonces, cuando si tú hablas como de estables, no sé si te refieres a como si son muy monótonas o ¿cómo se llama? O otra cosa, Daniela. Solamente para confirmar. Por ejemplo, si tratan cosas nuevas, se atreven de Sí. cambiar la forma en que se hacen las cosas. Yo creo que lo más entretenido, y acá te respondo de una, es que tú ves demasiadas industrias, ¿cierto? Nunca te toca un proyecto que es de la misma industria seguido o muy pocas veces, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo estuve 3 años trabajando en la consultora y vi la industria salmonera, vi la industria eléctrica, vi la industria forestal, levanté capital para startup, todo esto en 3 años, entonces aburrirte es muy difícil. Es muy dinámica, porque al fin y al cabo las transacciones, las compras y ventas de compañías suceden a cada rato. Las personas que quieren entender su negocio, valorizarlo, están en el mercado a cada rato, entonces es como se llama, es muy, muy dinámico en ese sentido. Y en términos de innovación, bueno, el área financiera cada vez, o sea, se reinventa, porque al fin y al cabo uno tiene que ser creativo, más allá de lo financiero, porque la contabilidad tiene que ser una regla, es una guía, ¿cierto? De cómo se tienen que presentar las compañías. Uno tiene que ser innovador en cómo presentar la compañía. Y ahí tomo el punto de Santiago cuando decía de ser empático, ¿cierto? Entender la necesidad de tus clientes, eso uno tiene que ser innovador a cada rato. Y con tus clientes internos también, porque cuando tú estás trabajando como analista senior, uno tiene que ir a proponer cosas a tu gerente, ¿cierto? Y cuando el gerente dice, oye, tenemos este problema, uno es valorado cuando trae nuevas soluciones. No solamente lo que el gerente te dice, oye, podríamos hacer esto, pero cuando uno propone, ahí está la innovación, Daniela. Entonces, de todas maneras, tú vas a ir aprendiendo de gente muy, muy capaz en asesoría financiera, con gerentes que llevan 10 años, socios que llevan 20 años, 30 años en asesoría financiera, pero también traer nuevas ideas. Ahí no sé, Pablo, si quieres Sí, complementar con no, tu área. en consultoría estratégica creo que es muy parecido. Ahí voy a separar, creo que fueron 2 preguntas. ¿Y cuán competitiva y cuán innovadora o tradicional? Es muy competitivo, es difícil quedar tanto en la financiera como en la consultoría estratégica, postula mucha gente, así que sí, sí es bien competitiva. Y respecto a la innovación, 2 cosas. Uno, el tema de las industrias, lo mismo que la financiera. A mí me ha tocado trabajar con inmobiliarias, en minería, en frutícola, en el área de construcción. O sea, muchas industrias diferentes. He aprendido de todo,
O sea, desde un proyecto estratégico, o cómo hacer más eficiente una empresa, no sé, del área de compras de una empresa. Me hice experto en un proyecto en el área de compras, yo no tenía idea cómo comprar una empresa, pero me hice experto, metiéndole muchas horas, obviamente, pero hay una variedad de cosas inmensas. Y respecto al punto de la innovación, acá te voy a responder con un ejemplo como súper súper concreto. Nosotros nos toca analizar muchas bases de datos, y antiguamente se ocupaba Excel, después se ocupaba SQL, y hoy día se están integrando otros software. Se ocupan software como Python, se ocupa software como R, o también el tema de la reportería, ¿cierto? Antes se ocupaba Excel o PowerPoint para armar gráficos, qué sé yo, y hoy día se ocupa Power BI, o se ocupa, no sé, Tableau, que tal vez alguno de ellos ya se lo pasaron en la universidad. Entonces, la industria se va constantemente actualizando, porque finalmente si nosotros queremos asesorar a alguien, los más innovadores, tenemos que tratar de ser nosotros. Siempre hay la startup, obviamente tienen más incentivos, pero nosotros tenemos que estar siempre como súper en boga. Eso. Nos damos la vuelta y volvemos con Francisca, si tiene otra pregunta. Que tiene levantada la manito. Ah, sorry, se me quedó arriba. Bien. Don Javier. Sí, es que la verdad es que está relacionado con todo lo que han preguntado, pero volviendo al tema de las prácticas, que lo considero súper importante, mencionaron algo de que mucha gente postula en práctica y ese tema, y cómo hacen para seleccionar, en caso de que me gustara. Es que lo que pasa es que, como dijo que el tema de la consultoría ve mucha industria, creo, o sea, me da la idea que te da mucho más conocimiento que una práctica en una industria específica. Entonces, por ejemplo, Quizás podríamos decir cómo fue los procesos de selección, como para... Sí, pero está preguntando más para práctica. Sí, pero Sí. también, pero creo que como para que entiendan qué es lo que espera también el mercado, ¿cierto? El mercado, claro, un ambiente más general. ¿Cómo es un proceso de... Yo sé que a Pablo le tocó súper duro en términos como de poder quedar en Matrix, entonces ahí quizás nos puede compartir y ahí yo les comparto también cómo fue quedar en Cornet Shop en el área estratégica. Obvio. Antes de eso, quiero, como voy a ir al tiro a ese punto que es muy bueno, pero creo que es súper relevante, Javier. Hay una empresa que te va a seleccionar, ¿cierto? sí, Bien. supongo. Sí, saca del micrófono nomás, eso. Entonces, si una empresa te va a seleccionar, tú no tienes experiencia laboral, ¿cierto? Porque vas a hacer una práctica, eres estudiante universitario. ¿Cómo te vas a diferenciar frente a otro estudiante? Un estudiante de otra buena universidad, sin dar ningún nombre. ¿Cómo te diferencias tú? O sea, como no tengo experiencia, yo diría que más con habilidades blandas, con proactividad o con herramientas académicas. Bien, entonces hablaste de las habilidades blandas, que son clave a la hora de una entrevista, como la seguridad, etc. Después hablaste del área académica. Tener buenas notas es importante, no es lo más importante, pero es importante. Y hay un tercer punto que es súper relevante, que lo mencionamos nosotros, para diferenciarse, que a las empresas les importa. Si estuviste en un centro de alumnos o no, si participaste de ayudantía, si participaste en cosas en la universidad ajenas a un voluntariado o no sé, lo que se te ocurra. Pero en el fondo todas esas cositas chiquititas te van a sumar frente a alguien que no las haga, ¿vale? Porque como bien dijimos, no tienen experiencia laboral aún. Ahora, los procesos cómo son, depende de la práctica. Depende de la práctica. Yo entiendo que la universidad empuja y apoya para que los estudiantes lleguen a buenas empresas y que ahí asesórense también con la universidad, exíjales un poco con eso. Pero en general los procesos son, el que vivió en Procter te hacían un par de pruebas analíticas, ¿cierto? Como de lógica, y después tenías como 2 o 3 entrevistas como de fit cultural y ver cómo calzáis con tu jefe, etc. Así que hay que aprovechar esas entrevistas, buena expresión oral, harta proactividad, como mencionó creo que fue Francisca, o Daniela, ya no me acuerdo. Así que eso. Y ahí tomando el punto, de hecho, ahora que me acuerdo, la práctica del Santander, ¿cómo se llama? La obtuve por una actividad que realizó la universidad. Entonces, efectivamente, traten de aprovechar ese tipo de iniciativas porque funcionan, ¿cierto? Daniela, después vamos con la consultora April. Sí. Como para seguir con mi pregunta anterior, quería preguntar cómo es la cultura
o los valores dentro de la industria de consulting, porque hay como industrias que se sabe que son como un poco, que valoran ciertas cosas, por ejemplo, no sé, respeto al superior o, no sé, proactividad, o que hay otras que es muy importante que sepas socializar y que pases tiempo fuera de la hora del trabajo, como con tus compañeros o con clientes. Entonces Yo ahí quería saber cómo era Sí, obvio. eso en muy consulting. buena pregunta, muy Creo buena que- pregunta el tema cultural. Sí. Podríamos diferenciar industria y empresa también. Sí, o sea, yo puedo hablar por la empresa que trabajé, porque Sí. al fin y al cabo cada empresa tiene su cultura distinta, ¿cierto? Pero en el caso de EY es una empresa y mi equipo en general era muy horizontal. Y esto se genera un poco también por la dinámica de trabajo en equipo, de trabajar harto, ¿cierto? Porque al fin y al cabo se empieza como a desaparecer como estos límites invisibles entre gerente, socio, porque al fin y al cabo uno tiene que tener súper claro que tu gerente y tu socio saben más, efectivamente, pero tú estás ahí por algo, estás ahí para aportar y creo que la cultura, por lo menos en EY, es muy horizontal. La idea es que tú propongas, que te sientas cómodo proponiendo, ¿cierto? Y los carreras que se vean. Bueno, también, sí, eso es parte importante, pero ¿cómo se llama? La perseverancia creo que es un punto también importante en la cultura de la consultora que trabajé, ¿cierto? Ahí, Pablo, no sé cómo lo veis tú en Matrix. Sí, yo ahí quiero decir tres cosas, Daniela. ¿Cómo estamos con la hora? ¿Bien? Sí. Yo estoy bien, yo estoy perfecto. Estamos a punto de entrar en toque de queda, así que ya ni salimos. Bien. Matrix, para mí, bueno, yo estoy muy camiseteado con la empresa, demasiado tal vez, pero para mí la cultura es bacán. Ya tenemos muy buena cultura, lo pasamos muy bien, compartimos. El Rafa yo lo vi carreteando hartas veces con los DIY, nosotros también carreteamos harto, creo que eso es parte de la cultura también. Lo que sí, se trabaja harto. Y la empresa no es que te lo exija, pero todo el mundo sabe que es así, entonces se acepta. ¿Cachai? Entonces el que entra a consultoría sabe que va a trabajar harto y es como parte de esa cultura. Y yo diría que una cultura como bien transversal a consultoría, y ahí Rafa, corrígeme, es la horizontalidad. Yo entré a Matrix, que es una empresa, bueno, que somos harto, acá en Chile somos como 70, y el socio, o uno de los socios, que es una de las personas que está más arriba, el socio fundador, ¿vale? Es director de varias empresas en Chile. Director, es decir, personas que están arriba del gerente general, ¿vale? O sea, imagínense. Yo estuve en una reunión con él, me sentaba al lado de él, el primer día que llegué yo me sentaba al lado de él, por casualidad, porque estamos todos sentados horizontalmente, no, nadie tiene oficina. Y me acuerdo que estábamos en una reunión discutiendo una cuestión con un cliente, y ya una semana no entendía nada. Con Cueva me acordaba cómo sumar. Y me pregunta, oye Pablo, ¿qué opináis tú? Y efectivamente voy a tomar el punto que dijo Rafa, o sea, por algo quedaste ahí. Y si quedaste ahí, bueno, como April lo había opinado, hay que opinar nomás. Y uno tiene juicio de negocio. Entonces, ahí Daniela uno ve que esta cuestión es muy horizontal y eso es algo súper bonito del mundo de consultoría. Eso. Gracias, muchas gracias por contar su experiencia. No, voy a conectar esto. April. Entonces, ya esto es algo más ligado a lo personal de ustedes. ¿En la universidad, en contabilidad o finanzas, les fue mal alguna vez? ¿O siempre fueron así con buenas notas en esos ramos? En ¿Puedo contar específico? algo? Porfa. Mi primera, todavía me acuerdo, Sí. mi primera nota en contabilidad, nunca me voy a olvidar. Yo llegué a mi casa, así como medio urgido, y una tía abuela mía, fue la primera exalumna de la Adolfo Ibáñez, ¿ya? Tiene como 78, 80, no sé, vieja. Yo le digo, tía, como era, claro, exalumna, yo le contaba todas las cosas, le dije, me saqué un 4.3 en contabilidad, estudié muchísimo, me siento pésimo. Y me dijo, vamos a tomarnos una chela con un 4.3 en contabilidad, o sea, te fue bacán. Bueno, efectivamente a mí contabilidad me costaba. Era un ramo que al principio me costó, después fui agarrando vuelo, pero no todo fue color de oro, no siempre nos fue súper bien en la U. Ahí Rafa les puede contar su experiencia con los ramos que le costaron más. Pero a mí me acuerdo que contabilidad 1 fue un ramo que me costó. Los pasé todos bien al final, pero no siempre se me hizo todo fácil.
Sí, ahí tomando un punto, bueno, esto es medio, ¿cómo se llama? No pega mucho, pero yo contabilidad 1 lo tuve con el profesor Andrés Cabrera, que hace clase ahí en Yo la también. universidad. Y efectivamente... Gran profesor. Gran profesor. Gran Sí, profesor. muy... Daniela también se manifiesta. Cabrera Lover. No, Cabrera Lover, sí. Hay corazón acá, ¿no? Hay que mostrarle esto al profe. Es un gran profesor. Yo en mi primera prueba me acuerdo que tuve un 3.8, 3.9, me acuerdo que fue rojo, de hecho, para que se hagan una idea. Entonces, ayudante incontable ese después de contabilidad y finanzas. bueno, después fui 4 veces ayudante de Andrés, entonces, pero para que se hagan una idea que las notas al fin y al cabo solamente tienen, ustedes deciden cómo se toman las notas, ¿cierto? Si las toman como una forma de que se motiven y que efectivamente tienen que quemarse las pestañas estudiando, ¿cierto? Y que lo tomen como un desafío. Y eso también puede ser medio cliché, uno lo ve en las películas, pero es así, ¿cierto? Por algo se dice así y de alguna otra forma ese 3.8, 3.9 que me saqué con el profesor me motivó también para después al segundo o tercer año decirle, profe, quiero ser su ayudante. Después de la segunda y el examen me fue súper bien, pero porque me motivó, me desafió. Y eso es lo bonito también de la universidad, ¿cierto? Sentirse desafiado. Imagínense, si sacaran puro 7 sería fome, ¿cierto? Tómenlo así. Eso es lo que yo les podría comunicar. Bacán, me quedo más tranquila porque igual contabilidad no es como mi mejor ramo que digamos, pero estudio mucho. Hay que seguir estudiando y al fin y al cabo, como le digo, le decía a mi alumno el semestre pasado, contabilidad es un lenguaje nuevo, ¿cierto? Porque uno no lo aprende en el colegio esto. Entonces, contabilidad, finanzas, es un lenguaje que uno tiene que... Yo me acuerdo que hacía todos los ejercicios después del 3.8, porque antes no lo hice, ¿no? Hacer todos los ejercicios posibles, reventar al ayudante, reviéntenlo, como me reventaban a mí, y ahí sacar mejores experiencias también de los ayudantes que ya pasaron ese ramo y lo están enseñando y lo entienden mejor que uno, y son más cercanos, ¿cierto? Son mismos alumnos que ustedes. Y lo clave es un buen grupo de estudio. Es vital. Vital. Nosotros, bueno, con mi compadre, no solamente compañeros del primer día, sino también compañeros de estudio y de muchas otras cosas que nos tocó ir juntos. Javier. Perdón, se me había quedado levantada. Muy buena pregunta. Bueno, entonces relacionado a eso... broma. Bueno, hay que ponerse creativo para inventar la presentación. Que ponerle energía, es difícil hacer esto por Zoom, ¿no? No, en el auditorio lo pasaríamos mejor. Sí. Les digo. Pero bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Santiago, Francisca, Daniela, Abril, Javier. Yo tengo 2 preguntas. Vamos. Una es, tipo, antes de elegir el máster, ¿ya sabían que querían dedicarse a la consultoría? ¿O lo descubrieron ya después? No, yo me lanzo. Yo de hecho yo pensaba mucho en tomar management, sabía que consultoría era una posibilidad, pero no estaba seguro. De hecho, justo con el máster hice mi pasantía en Procter & Gamble, que es una empresa de ventas, en el fondo, es full comercial, pensando que también podía ser una alternativa. De ahí me di cuenta que no, que el área comercial no me gustó tanto. Lo encontré entretenido, sí, pero no tanto. Y después fui a probar con consultoría. Entonces, el máster te guía, si lo tienen claro, escójanlo, pero si no, oye, láncense, disfrútenlo, y después hay más alternativas, siguen siendo ingenieros comerciales. Yo tengo amigas que salieron de finanzas y hoy día trabajan en el área comercial. Tengo Javier, un compañero de nosotros, máster en finanzas, hoy día es CAM de Corner Shop. No sé, yo salí de gestión estratégica y hoy día trabajo en consultoría. Entonces, y ahí solamente para darle el enfoque de, como le decía Pablo, puedo hablar por el máster de finanzas que tengo más experiencia de mis compañeros, pero estudiar el magíster de finanzas, claro, puede ser entrar a asesorías financieras, pero como también inversiones, pueden entrar también al tema de comercial, como decía Pablo. O sea, al fin y al cabo, de nuevo, y este es el mensaje, o sea, si algo que les gusta, háganlo. Ese es el gran mensaje, en verdad, porque después, con la especialidad que les da la universidad, que en todo caso, el magíster de finanzas es único entre todas las universidades. Tener 15 ramos de finanzas el último año de universidad te da un gran diferencial
cuando yo entré al trainee del Banco de Chile, que habían trainees de distintas universidades. O sea, tener nociones de inversiones, nociones de finanzas corporativas, de también econometría financiera, es un gran plus para después lo que quieras hacer, en verdad. Emprender, inversiones, asesoría financiera. Tengo de todo en los compañeros de Finanzas Florencia. Así que no crean que el magíster los determina. Eso no es así. Gracias, chicos. Y hay convencimiento para finanzas, pero imagino que queda tiempo para pensar. Te arrepentiste. No. Igual. No, pero está bien, la verdad que es mejor que chicos que ya salieron de la U nos cuenten, ¿no? Como su propia vivencia, es mucho más cercano. Y ya así yo creo que ya la última pregunta sería, ¿qué otros cursos o herramientas tuvieron que tomar o vieron necesarios para seguir la línea de la consultoría? Por ejemplo, estaba mencionando Python, SQL, no sé. Mira, yo te voy a ser súper honesto. Yo no manejo Python ni SQL hoy día. Hay compañeros que sí los manejan, pero no son necesarios. Lo que sí tomaría, y como soy súper directo, es un buen curso de Excel o modelamiento de Excel. Eso es indispensable. Y diferenciador. Y diferenciador. Si tienen un buen manejo de Excel, van a entrar, primero, te lo van a preguntar, y segundo, una vez que entres a la pega, se te va a hacer mucho más fácil tener un buen curso de Excel. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí no es que le quiera hacer publicidad al magíster de finanzas, pero es para hablar de mi experiencia. Mira lo vendedor que es. Menos mal trabaja en el área de finanzas. Si este gallo hubiese trabajado en venta, hubiese sido top one. Pero hubiese sido gerente comercial. Me estoy perdiendo. Te estáis perdiendo en finanzas. No, pero ahí para contar un poco mi experiencia en el magíster, ahí hay no es un curso como tal, pero es un concurso que se llama el CFA Research Challenge, que eso es un concurso en donde se le abren las puertas a los alumnos que postulen en el magíster para valorizar una empresa multinacional y poder competir contra distintas universidades acá en Chile. Entonces, esto tómenlo como a los que les interesa el magíster de finanzas, los que están en primero, segundo, para que lo vayan visualizando hacia arriba, qué hay en este mundo del magíster, porque cuando uno está en primero y segundo, ve a los de quinto año por allá arriba y no sabe qué está pasando, ¿cierto? Pero ¿cómo se llama? En este concurso que es más o menos a mediados de año, tienen la real posibilidad de hablar con el gerente general de la compañía. En mi caso me tocó trabajar con Macisa, que era una forestal. No sé si conocen el cartel con el pajarito carpintero verde. Eso es Macisa. La valorizamos con 4 compañeros y ahí teníamos la posibilidad de hablar con el gerente de finanzas, con el gerente general y dar una recomendación de inversión de esa compañía. Entonces, de alguna u otra forma, es una mini práctica solamente gratis, ¿cierto? De poder hacer este curso de inversión, y el gran premio, ¿cierto? Es que si ganan el concurso se van afuera al extranjero, y solamente les paso el mensaje ahí con nuestro equipo. Fuimos a Chicago, representamos a la universidad y fue una tremenda experiencia. Entonces, hay muchas cosas por hacer en la universidad, solamente tienen que abrir las puertas y explotar ese tipo de situaciones. Súper, muchas gracias, chicos. No sé si tienen más preguntas. Santi, no sé si tienes alguna duda, chicos. Bueno, la verdad, mil gracias por su tiempo, por una excelente presentación, por también quedarse en el toque de queda. Todos los chicos igual veo como futuros consultores, como que realmente estaban muy motivados. Nunca vi tantas preguntas. Así, mil gracias. Sí, muchas gracias. Cámaras para que nos saquemos una foto, así la tenemos de recuerdo. Buenísimo. Ya. Pues déjame, quito la pantalla, ¿no? Sí, miramos a Javier, está perfecto, que estaba escondido. La presentación. Ya. Ahí entonces. Me puede caer el internet. Aquí. Está bien. Ya, buenísimo. ¿Son todos de Viña el resto o de la quinta región? Yo soy de Limache. Bueno, del interior. Sí.
Una mezcla internacional. Listo, chiquillo. Bueno, ahora sí saco la foto, ¿ya? 1, 2, 3. Bacán. Listo, cualquier consulta, bueno, ahí podemos canalizar por Santiago, que tiene mi contacto también, y ahí con Pablo. Y Napu, disfruten la universidad, vacúnense, ¿cierto? Vacúnense. Importante para que puedan vivir lo más rápido posible una universidad dentro de lo normal. Chicos, Claro. por cualquier duda que tengan, en general no lo suelo hacer, pero ya que somos poquitos y todo, les voy a dejar mi correo, ¿vale? Si me quieren escribir, si tienen alguna duda, o si quieren algún consejo de exalumno o alumno, nada, me escriben Gracias. nomás. Buenísimo. Igual, si quieren, pueden dejar su LinkedIn. Ahí para que los contacten los chiquillos. Ah, buenísimo. Bueno, ahí está mi LinkedIn, Pablo Aguada, mi nombre y apellido. Y aprovechando la confianza, igual la presentación. Yo creo que muchos vamos a querer revisar de nuevo. Bueno, ¿Ya? Buenísimo. Qué bueno que les Bueno. gustó. Buen fin de semana. No tomen mucho. y Javier, espero una práctica buena, pues ahí me tenéis que contar dónde hace su práctica. Voy a buscar. Consultora me gustaría. Harto, se entretenido. Eso. Súper. Chao, chiquillos. Muchas Cuídense. gracias. Buenísimo. Se Cuídense. pasaron. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.